El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Vamos a entrar ahora a estudiar un libro muy interesante que es el libro de Nahum. Vamos a centrarnos en el capítulo 1 y vamos a abarcar desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Este libro, el libro de Nahum, habla del juicio de Dios sobre Nínive. Nínive, que fue la capital de Asiria, nación que arrasó con el pueblo de Israel. El Dios Todopoderoso se encargó justamente de vengar a su pueblo. Del mismo modo, bueno, si tuviéramos que contextualizarlo en los tiempos de hoy, yo creo que también del mismo modo Dios se va a encargar de vengar a sus escogidos, a la iglesia, a los que hoy día también están siendo perseguidos y maltratados, y que esto pues ya es algo de siglos, pero que todavía existe persecución contra la iglesia del Señor. Tal vez aquí en nuestro país o donde tú estás no existe eso, pero sé que en otros lugares del mundo la iglesia es perseguida y es maltratada. Y hablando un poco acerca de la vida de Nahum, bueno, en realidad es una vida que nos es completamente desconocida. Por los datos que aporta el libro, se le suele fechar entre la toma de Tebas, que fue saqueada por Asurbanipal, estamos hablando del año 668 al 627 a.C., y la destrucción de Nínive, que sucedió en el año 612 a.C., como también vemos la ubicación de El Kos, que fue la ciudad de origen de este profeta. Y vemos que Nahum, con una fuerza lírica que no tiene parangón en la Biblia, vemos al profeta que describe y celebra la caída de Nínive, que ocurrió, como dije, en el año 612. Nínive fue la capital del imperio asirio. Y durante mucho tiempo Asiria había sido sinónimo de crueldad, de terror entre los países del cercano Oriente. Es natural entonces que todos los pueblos se alegraran por su caída, y es como, y vamos a decir que Nahum fue como un portavoz de esa alegría desbordante. El objetivo de la profecía de Nahum era precisamente anunciar el juicio de Dios sobre Nínive. Jonás, que también fue un hombre, un profeta que Dios usó para poder llevar un mensaje a Nínive. Jonás ya había profetizado acerca de Nínive, pero pues él había vivido unos 150 años antes que Nahum. En el libro de Jonás vamos a nosotros ver la gracia de Jehová que triunfa, mientras que en el de Nahum solo se anuncia la justa ira de Dios y la inevitable destrucción de esta ciudad impía. Entrando al pasaje de capítulo 1, versículos 1 al 15 que ya hemos mencionado, allí Dios se presenta como un Dios vengador. En el versículo 1, bueno, vemos aquí a Nahum que se presenta. Él dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, que era justamente la ciudad de origen de este profeta. Nahum tiene una visión acerca de lo que Dios hará con respecto a Nínive. Es una visión que viene directamente de Dios. Y aquí vemos a Dios, versículo 2, que se presenta como el Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, así dice el versículo 2. Como dije, se presenta como un Dios celoso, un Dios vengador, está indignado por sus enemigos que hicieron daño a su pueblo Israel, y Dios justamente se va a encargar de vengar los agravios de su pueblo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efectivamente, nosotros no somos los que tenemos que tomar venganza por nuestras propias manos.
La Iglesia de Cristo ha pasado muchas tribulaciones y la sigue pasando, como dije hace un momento, en algunos lugares del mundo. Pero quien va a vengar toda esa sangre inocente derramada desde los tiempos antiguos, aquí estamos viendo un caso claro, gráfico de cómo Dios va a vengar todo el dolor y el quebranto que sufrió su pueblo por mano de los asirios, pues también Dios va a hacer lo mismo con respecto a aquellos que están persiguiendo, maltratando, humillando a los creyentes, a la iglesia de Cristo en los tiempos modernos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a ver que Dios, en el verso 3 de este capítulo 1 de Nahum, Dios se presenta, Jehová, dice aquí, es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Si bien es cierto, Dios es tardo para la ira, también dice que Él no va a tener por inocente al culpable. No significa de que porque Dios, el culpable, el pecador, pues no le pase nada. Él puede pensar, bueno, Dios seguramente que aprueba lo que estoy haciendo. No pasa nada, bueno. Y hasta puede llegar a concluir y decir, bueno, Dios no existe. Sí, porque no me pasa nada, yo sigo haciendo cosas malas, pero igual. Bueno, déjame decirte, si es que tú me estás escuchando y estás haciendo cosas que no debes hacer, es que si tú no te arrepientes, el Señor se va a encargar, bueno, de enjuiciarte, como castigó, por ejemplo, enjuició y castigó a la nación de Nínive, al pueblo de Nínive, por su insolencia, por su rebeldía. Y aquí vemos claramente cómo Dios usa la naturaleza, como mencioné en el versículo 3, para castigar al pecado. Igual el versículo 4 dice lo mismo, Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Dios se encarga de secar los ríos y puede hacerlo hasta con los mares, que es una forma como el Señor enjuicia a los pueblos, quitándoles el agua hasta que se arrepientan de sus pecados. Algo similar nos dice Apocalipsis, ¿no? Que también los ríos se van a contaminar, el mar también, y esto va a producir sin duda una gran sequía y va a quitarles el elemento vital al mundo. Estamos hablando de los tiempos todavía lejanos, no sabemos si son muy lejanos o cercanos. Estamos hablando de los tiempos de una humanidad perdida, controlada por este ser maléfico que la Biblia lo llama el anticristo, y que Dios justamente va a traer todos estos juicios sobre este mundo pecador que no se quiere arrepentir. Verso 5 dice que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. La tierra tiembla y tiembla también para hacerle entender al hombre que Dios es el que reina, aunque muchas veces no lo entiende así. Los terremotos han sido y van a ser señales antes del fin. Como Jesús lo dijo ahí en Mateo 24:7. Él dijo, habrá pestes, hambres, terremotos. Y el Señor dice pues que todo esto es precisamente principio de dolores. Los temblores, los terremotos que están sucediendo en el mundo y que van a seguir sucediendo son justamente esto que menciona Mateo 24:7, que son principios de dolores, que todavía las cosas que van a venir sobre el mundo van a ser mucho peor. Pero Dios está hablándole al mundo, Dios le está diciendo al mundo actualmente que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tienen que volverse de sus malos caminos, que tienen que entregar su corazón a Cristo, porque si no lo hacen, pues lamentablemente van a sufrir las consecuencias de esa mala decisión. La Biblia dice en el versículo 6, en este capítulo 1 de Nahum, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Es obvio que si Dios está airado contra alguien, pues esa persona no va a permanecer mucho tiempo ante su presencia, a menos que se arrepienta.
El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie podrá escapar ante él. Todos aquellos que lo subestiman, aquellos que no lo obedecen, pues la verdad que no saben en el lío que se están metiendo. Aquellos que se consideran ateos, que se consideran agnósticos, que desechan la palabra de Dios, que la consideran como que es algo anacrónica, ya no debe ser usada en estos tiempos, porque hay nuevas ideologías, nuevos conceptos, nueva filosofía. Bueno, la gente que piensa así, que tiene una mente abierta a la influencia de cualquier cosa nociva para su vida espiritual, pues ellos son los que finalmente van a caer en las manos de Dios si es que no se arrepienten. Y como bien dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Nahum nos hace ver un lado de la moneda, ¿no? De cómo es Dios, cómo es el carácter de un Dios airado, un Dios que está airado contra el pecado. Pero también nos dice en el versículo 7, hablando de ese mismo Dios, y este viene a ser el otro lado de la moneda, Jehová es bueno, dice, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es interesante lo que dice acá, Jehová es bueno. O sea, Dios en realidad no quiere el mal, Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú seas condenado, Dios no quiere que tú experimentes toda esta tragedia que el mundo va a experimentar y todos estos juicios terribles, como los que cayeron sobre Nínive, pero también los juicios que vienen sobre este mundo. Él quiere que tú te salves, Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados, pero esa decisión es tuya. Dios es bueno. Es más, Dios es fortaleza en el día de la angustia. Dios quiere darte fuerza, aliento en tus momentos de angustia. Claro que hay mucha gente que en los momentos de angustia prefieren optar por otras soluciones o buscan otros medios, otras vías. Hay quienes se pueden refugiar en drogas, en el alcohol, en la diversión, qué sé yo, en el entretenimiento, en muchas cosas. Pueden estar medicándose porque confían más en la medicina humana que en Dios. Y no estoy en contra de la medicina humana, por si acaso. Pero yo también creo que Dios es un Dios todopoderoso que puede sanar. Y al fin y al cabo, Dios es el que tiene la última palabra con respecto a tu vida. No es la ciencia. La ciencia te puede ayudar hasta cierto momento, pero después ya la ciencia no puede hacer más por ti. Y ahí sí te puedo decir que estás en las manos de Dios. Dios es el que determina tu estancia. Él puede decir, ¿te quedas o te vas? Él le fortalece en el día de la angustia. Y interesante que dice, y conoce a los que en Él confían. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios puede realmente ser esa fortaleza tuya en el momento de la angustia? ¿Tú has experimentado la bondad de Dios en tu propia vida? Si es así, entonces tú eres un hombre que confía y que Dios te conoce también. Él no deja de ser bueno. Como dije, fortaleza para los que en Él confían. Es mejor conocerlo así y que nos ayude y bendiga antes que tenerlo como enemigo. En el verso 8 dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La inundación de problemas y sufrimientos viene sobre la vida de los adversarios y estarán en tinieblas sin poder entender por qué les sucede todo tipo de males. La falta de discernimiento es característico del que no ama a Dios. Yo pienso que muchas de las tragedias que vive el hombre, muchas de las cosas adversas que vive, es a causa del pecado, es a causa de su dureza de corazón, es a causa de darle la espalda a Dios, pero ellos no lo ven así. Ellos dicen, bueno, estoy pasando un mal momento, pero yo sé que me voy a levantar. Y no toman a Dios en cuenta para nada. No, Dios no existe, yo soy Dios, yo voy a hacer mi vida a mi manera. Esto es un revés, pero voy a levantarme. Sí, puede ser que lo hagan, pero déjame decirte que a todo hombre que no cree en Dios, por mucho que le vaya bien en este mundo, al final termina mal. Termina como el hombre, el rico de la parábola que lleva el nombre El rico y Lázaro. ¿Te acuerdas del rico? El hombre que vivía bien, hacía banquetes, disfrutaba, se enorgullecía de lo que tenía, hacía banquetes para hacer alarde de lo que tenía. Y el pobre Lázaro era un mendigo que estaba en la puerta de su casa, que quería comer siquiera de las migajas que caían de la mesa de este hombre, pero este hombre era un miserable que no le daba nada.
Al final se murió el rico y se fue al Hades, al infierno, que es el lugar donde van todos los pecadores. Y Lázaro se murió, pero se fue al seno de Abraham, se fue a la presencia de Dios, descansando en la presencia de Dios de todos los quebrantos y sufrimientos que tuvo acá. Y eso es lo que le ha pasado al creyente. El creyente que ama a Dios, que cree en Él, pues finalmente va a abandonar este mundo para irse a la presencia de Él y descansar de todos los males, quebrantos, sufrimiento. Ahí ya no habrá llanto, dolor, lágrimas, sufrimiento, enfermedad, no. Allí en la presencia de Dios todo será paz, solaz, tranquilidad, porque Dios va a estar allí. Y eso creo que es lo que realza ese escenario, ese ambiente, la presencia misma de Dios. El Señor hace una pregunta en el versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Déjame decirte que hay personas que no sé, no lo conocen a Dios, pero le tienen antipatía a Dios. Hablan contra Él, se burlan de Dios, se ríen de Dios. Imagínate, un hombre que es un ser creado por Dios, que se burle de Dios, para mí es un suicidio espiritual. Y la pregunta que hace aquí el Señor a través de Nahum es: ¿qué pensáis contra Jehová? ¿Creen ustedes, o sea, en otra palabra dicen, ustedes creen que Dios está pasivo, no hace nada, Él sigue mirando lo que ustedes hacen y allí nomás creen que ustedes van a seguir prosperando en su maldad, en sus quebrantos de la palabra de Dios, su quebrantamiento de la palabra? Ya por Sartre, el padre del existencialismo francés, él decía que Dios creó al hombre y lo abandonó. Federico Nietzsche, que fue un filósofo alemán, murió loco también, él dijo: Dios está muerto. Y muchos hombres que hoy en día existen en nuestra sociedad y que tienen una mente entenebrecida y que piensan contra Dios, maquinan contra Él, como si ellos pudieran vencerlo. Acá dice: Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Mire, si tú eres de aquellas personas que no creen en Dios, eres ateo, agnóstico, lo que tú quieras, y eres un tipo que seguramente te las ha agarrado con Dios y hablas mal de Él, mira, déjame decirte que tú mismo estás labrando tu propia desgracia, porque ¿crees que el hombre va a poder enfrentarse con Dios? ¿Crees que el hombre va a poder vencer, mejor dicho, a Dios? Él hará consumación, dice aquí. Como te dije hace un momento, tu vida depende de Él. Y Él no va a tomar venganza 2 veces de su enemigo. Mira, el Señor no necesita presentarse ante ti con toda su artillería para acabar contigo, para consumarte, para destruirte. Él simplemente con su sola palabra, con eso te destruye, me destruye a mí. Cuando Dios se dispone a castigar, no dará tregua, simplemente tomará venganza, dice, y de una sola vez acabará con sus adversarios. ¿Quién podrá resistirlo? ¿Quién podrá emplazarlo y salir victorioso? Nadie. No hay ser humano ni espiritual que pueda salir airoso en una lucha contra Él. Nahum sigue avanzando, el versículo 10 dice: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. El ser humano es frágil. Si Dios lo creó, Él sabe cómo destruirlo. Muchos morirán en su embriaguez, en el ámbito de su perdición, sin entender nada. Los hombres ante Dios son consumidos como hojarasca completamente seca. Lo que es peor, mueren sin discernir, sin entender, sin comprender cuál va a ser su destino eterno. Amigo, tú que me estás escuchando en esta hora, te pregunto: ¿tú sabes cuál va a ser tu destino eterno? Bueno, si tú eres creyente, eres un hijo de Dios, yo supongo que sí lo sabes. Yo sé que tú entiendes cuál va a ser tu destino eterno. Pero si tú no eres creyente y tal vez eres de aquellos que se ponen en contra de Jehová, te pregunto: ¿sabes cómo va a terminar tu vida? Claro, tú me dirás: no, yo me voy al cementerio, me van a enterrar ahí, punto. No, yo no hablo de tu cuerpo, hablo de tu alma, hablo de tu espíritu. ¿A dónde va a salir tu espíritu cuando salga de tu cuerpo?
¿Sabes eso? Hay muchos que dicen, bueno, seguramente creen en la reencarnación. Me reencarnaré pues en otro ser, tal vez un animal. Hay otros que creen en el panteísmo, dicen, bueno, mi alma se unirá con el universo y seré parte del universo. Hay otros que simplemente no creen en el alma, en el espíritu, en esa cosa, y dicen, bueno, soy cuerpo, soy materia, me muero, me voy a volver polvo y voy a ser pues abono de la tierra, alimento para las plantas, se convertirá en una plantita entonces. Hay teorías de ese tipo, de las más de las más extravagantes, diría yo, producto justamente de la influencia pues, de corrientes religiosas que vienen del paganismo, o filosofías, o ideologías como aquella que dice que el hombre es producto de la evolución, qué sé yo, toda esa mezcla de cosas que leemos, que escuchamos, nos llevan a pensar y imaginarnos cómo será nuestro destino cuando muramos, cuál será nuestro destino cuando muramos. Lamentablemente, como dije, hay personas que piensan así y que lamentablemente pues morirán sin entender lo que les pasa. En el verso 11 dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Sin duda que el juicio contra Nínive es terrible, ¿no? Es lo que le vino. Como dije, esto sucedió el año 612, no estoy acá inventando nada, porque Nahum predicó justamente la caída de Nínive y sucedió en el año 612. Jonás predicó 150 años, pero estamos hablando de un contexto diferente cuando Dios mostró su gracia sobre Nínive. Con Nahum no fue así. Y yo creo que, como dice el versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Lamentablemente hay personas así, que aconsejan mal, que te inducen a hacer lo incorrecto, que te guían por caminos perversos. Eso sucede hoy día también. Hay hombres que te van a guiar mal, te van a dar malos consejos, te van a desviar, te van a llevar por rumbos tortuosos, siniestros, por rumbos equivocados, oscuros. ¿Y qué vas a sacar de eso si no solamente afectarte y dañarte a ti mismo? Nahum 1:12 dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. En el versículo 12, desde el versículo 11 y el 12 en adelante, aquí vemos ya un mensaje que Dios le está dando a su pueblo. Estamos hablando de la nación de Judá, ¿no? El Señor le está diciendo al pueblo, bastante te he afligido, ya no te afligiré más. Esto lamentablemente sucedió porque el pueblo también fue infiel, el pueblo se rebeló contra Dios, el alejarse de Dios solo nos lleva por el camino de la perdición y a veces el Señor lo permite para que en la aflicción nos demos cuenta que nos equivocamos, que hicimos mal al alejarnos de Dios. Y Él muestra su misericordia al no permitir que sigamos siendo afligidos. Mira, Dios afligió bastante a su pueblo. Recuerda que Israel se fue al cautiverio por 70 años. Desapareció del mapa Israel cuando Asiria destruyó a Israel. Por eso es que Dios está tomando venganza de esta tragedia que trajo Asiria sobre Israel. Pero Dios hizo lo mismo contra Babilonia, porque recuerda que Nabucodonosor ingresó a Judá y destruyó Judá y se llevó al pueblo y fueron esclavizados. También hubo juicio contra Babilonia. En realidad creo que alejarnos de Dios solo nos lleva por el camino de la perdición, como dije. Y si Dios no ve arrepentimiento en nosotros, si Dios no ve quebrantamiento, si Dios no ve que nos humillamos, pues nosotros vamos a seguir en lo mismo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay gente que no se humilla, hay gente que no se quebranta, hay gente que no le pide perdón a Dios. Y dicen, y no quieren hacerlo. Están tan endurecidos. El corazón de ellos está tan insensibilizado. Yo diría que hasta están
influenciados por espíritus engañadores, por demonios, que lo que están buscando es que esta gente se pierda, que esta gente se vaya al infierno, que esta gente no se arrepienta. Hay mucha gente que cada día muere y se va al infierno, porque nunca se han arrepentido ni lo han pensado en su último momento de vida. Pero cuando Dios ve el quebrantamiento, ve la humillación, cuando Dios ve que tú eres consciente de que estás llevando una vida equivocada, el Señor va a despertar a tu favor. Versículo 13 dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mira, el hombre es esclavo del pecado. El pecador está esclavizado, valga la redundancia, el pecador está esclavizado al pecado. Sí, el hombre que no tiene a Dios está esclavizado. Y él no se da cuenta y él cree que sin Dios es libre. No, está esclavo al pecado. Por eso es que practica cosas malas, hace cosas malas. Él llama eso diversión. No es diversión eso. Si es algo que te está dañando moral y espiritualmente, ¿cómo va a ser algo divertido? Tienes un yugo, tienes una coyunda que te ata al pecado. Y mientras Dios no te libera de eso, porque el único que puede hacerlo es Dios, tú vas a seguir siendo esclavo del pecado, de tus vicios, de tus pasiones bajas, de tus malos deseos, de tu condición pecaminosa. Vas a seguir siendo un hombre que vas a hacer cosas malas y hasta seguro te vas a admirar de eso y vas a querer cambiar y no vas a poder, porque Dios es el único que te puede libertar de la esclavitud del pecado. Es más, el único que puede cambiar tu destino eterno es Dios. Como te dije, cuando existe un verdadero arrepentimiento, un deseo de volver a Él, entonces el Señor se encargará de romper tus coyundas. Coyunda es una correa, es una soga, es una cuerda, ¿no? Te va a romper eso, es aquello que te ata al pecado, al vicio, incluso a las mismas tinieblas, para que tú realmente cuando Dios rompa eso puedas ser un hombre libre. El Señor Jesús dice ahí en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad que no la vas a obtener por ningún lado. Mira, los hombres te pueden ofrecer libertad. Es una libertad que debes ponerla en tela de juicio. Porque mira, el mundo vive esclavizado al pecado. Te das cuenta que en el mundo hay maldad, hay desgracia, hay guerra, hay sangre, hay crueldad, hay corrupción, hay todo lo malo. ¿Ese es el mundo libre? ¿Ese es el mundo que a ti te gusta? ¿Te gusta vivir en un mundo así? A eso llamamos un mundo libre, un mundo donde podemos decir es un mundo donde realmente se puede disfrutar. ¿Crees que ver todos los días en las noticias de gente que mata, que roba, de corruptos que hay en los gobiernos, que se roban la plata? ¿Eso es el mundo ideal para ti? Nahum dice en el versículo 14, más acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Esto se lo dice Dios a la nación de Nínive, al pueblo de Nínive, porque efectivamente este pueblo ya no era el pueblo 150 años antes que se arrepintió, ahora era un pueblo envilecido, endurecido. Y Dios determinó destruirlo. Este, podemos decir, fue el fin de los idólatras, así como Dios destruyó a la nación de Asiria, porque era un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Del mismo modo, Dios castigará a aquellos que se inclinan ante dioses falsos y le rinden culto. Dios será el sepulturero de los idólatras. Y yo te pregunto, mi querido amigo, ¿tú adoras al Dios de la Biblia o tú te inclinas, te postras ante un ídolo de yeso, de madera, de plata, de oro, como tú quieras llamarlo? La Biblia dice que Dios no dará su gloria a los ídolos. Y cuando te hablo de ídolos, sí, de repente, ahorita estoy pensando en imágenes, pero hay una idolatría moderna, es decir, todo aquello que cautiva tu corazón más que Dios, eso es un ídolo. Hay vicios, hay cosas, hay actividades, el dinero puede ser un ídolo, el entretenimiento puede ser un ídolo, la droga puede ser un ídolo, el licor puede ser un ídolo, el sexo puede ser un ídolo, tu familia,
puede ser un ídolo. Tú puedes idolatrar a tu familia más que a Dios. Tu trabajo puede ser un ídolo. Y la tecnología, ¿no?, que ahora todos usamos, el internet, las redes sociales, el celular, son, yo creo que los juegos virtuales, muchos chicos están atrapados en eso, son formas modernas de idolatría, porque le dan más tiempo a eso, más tiempo, más dedicación, más pasión, más dinero, pero tú les hablas de Dios, no les interesa. Y te vas a dar cuenta entonces que esta idolatría moderna, y tanto la antigua como la moderna, están robando el interés, la atención, y están perdiendo a muchas personas de la verdadera bendición que Dios quiere derramar sobre sus vidas. Quiero redondear lo que estoy hablando en esta hora con respecto a este estudio, este análisis que estamos haciendo de este capítulo primero de Nahum, el versículo 15. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El Señor le dice a la nación de Judá: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Bueno, Dios le da un mensaje de esperanza a su pueblo, que fue pisoteado por los asirios, pero del mismo modo creo que hay esperanza para los que creen en Dios, para aquellos que pueden estar siendo maltratados, vejados por los incrédulos. Dios se compromete a desaparecerlos, como dice, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Dios será en realidad nuestro verdadero vengador. Si bien es cierto, los malos todavía existen, los perversos todavía existen, los hombres viles todavía existen, y no han perecido del todo. No estamos hablando de estos tiempos, estamos hablando de los tiempos finales, estamos hablando del fin del mundo, cuando Cristo venga por segunda vez y arrase con el gobierno del anticristo y todos sus seguidores, y al diablo lo ate y lo lance, también lo tenga atado, bueno, por 1000 años, como dice Apocalipsis 19, pero finalmente lo va a lanzar también al lago de fuego, a él, al anticristo, al falso profeta, y a todos los pecadores que no se han arrepentido van a tener su espacio allí también en el lago de fuego. ¿Tú quieres ser de esos? ¿Tú quieres ir a ese lugar terrible que la Biblia llama el lago de fuego? Bueno, es tu decisión. Cada uno es libre de sus decisiones. Pero yo sé que hay un paraíso, hay un lugar hermoso, hay un lugar que se menciona en Apocalipsis 21, de Apocalipsis 22, cielos nuevos, tierra nueva, donde estará la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, donde tendrán lugar todos aquellos que han creído en Dios, que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, y que es la esperanza de todo creyente. Para nosotros, ser cristianos para vivir en este mundo no es la razón. Seríamos lo más digno de lástima y de conmiseración, como dice el apóstol Pablo. Nuestra esperanza en Cristo no es para vivir aquí en la tierra bien. Sí, hay que vivir bien en la tierra, hay que hacer las cosas bien. Nuestra esperanza en Cristo es para vivir la eternidad con Él, en cielos nuevos, en tierra nueva, como Él así lo ha planeado para ti y para mí, porque Él nos ama, porque Él es bueno y porque Él desea la salvación de nuestras almas. Espero que esta reflexión haya sido de ayuda, de bendición para ti. Mi nombre es Walter Delgado y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.